Buenos días. Por favor, enciendan sus cámaras. Lugo, Rodríguez, Lenner. Tardes, ingeniero. Buenas tardes. Ángelo, Caicedo, Chris Bone. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Vamos hoy Buenas a tardes, iniciar. Buenas tardes. Vamos a iniciar la parte teórica de la unidad número 2, de manera que el próximo sábado, Dios mediante, si Dios quiere, vamos a hacer la parte práctica de esa unidad. Entonces, cuando estemos en clases virtuales, vamos a tratar de trabajar con la parte teórica. Y en clases presenciales vamos a trabajar con la parte práctica. ¿Entendieron? ¿Sí o no? Sí, Ok. economista. Bien, gracias. Señor Ángelo, active su cámara, por favor. Voy a pasar la asistencia. Que no esté activado, tengo que retirarlo, ¿oyeron? Ya la activo, pero estoy por la calle. Lo que diga, ahorita llego a la calle y la activo. Bueno. Hueso huyó a Cristian. Profe pone, Ah, presente. pone. ¿Por qué le ponen hueso, pues? Que no es así, en español es así. Que mi nombre es inglés. Ok, sí es verdad. El sistema lo reconoce como hueso. Ajá, No, ya Bone voy a Christian verificar. Jonger. Bien. Caicedo Sí. Carmen. Presente, Caicedo. profe. Ok. Corozo Legner. Presente. Bien. Fernández Rodrigo. Presente. Lugo Daniel Antonio. Presente. Rodríguez María. Presente. Segura Ángelo. Presente. Valverde Keila. Presente. Vázquez Erika. ¿No vino Erika? Bien. Bien, pongan atención. Mucha atención con la clase de hoy porque sin la teoría no podemos hacer los ejercicios. Ustedes tienen clase el próximo sábado en San Lorenzo, práctica. Ustedes ya conocen las aulas, ¿verdad? ¿Sí o no? La Sí. del hotel, ¿sí la conocen? Sí. Ajá. Por favor, si es posible, tomen el aula para hacer los ejercicios, un aula que sea cómoda para hacer ejercicios. Creo que la que tiene la pizarra horizontal, me dijeron, no la que tiene la pizarra vertical. ¿Ok? ¿Sí o no? Listo, profesor. Ajá. Porque nosotros la próxima semana tenemos la parte práctica de la unidad número 2, entonces es importante que tengan una buena pizarra. ¿Cómo le fue con el profesor Rosero? ¿Cómo le fue? Sí, vamos bien, profesor. Muy entretenida la clase con él. Ah, bueno. Yo no soy tan entretenido, pero sí están aprendiendo. No, yo no soy entretenido, yo lo reconozco. Para mí lo que me interesa es que el estudiante aprenda. Bien, yo utilizo otra metodología, además que la asignatura mía es un poco compleja. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí o no? Bien, Caicedo. ¿Qué aprendió de la unidad número 1, Caicedo? ¿Qué vimos en la unidad número 1? Profe, no estuve en la clase por motivos del internet como le escribí, pero sí estuve viendo los videos Ok, que usted ok, sí, lo importante es tenía con los que compañeros. lo importante es que vean las clases grabadas, hagan un comentario y eso le va a valer puntuación. A la hora de hacer un ajuste de notas, yo los ayudo por allí. Pero tienen que colocar algún comentario. O sea, que yo sepa que, por ejemplo, que Keila Valverde colocó su nombre y hizo algún comentario. O que Leiner Corozo vio los videos y hizo algún comentario. Entonces le colocan el nombre y apellido para yo saber quiénes son.
Bien, hoy iniciamos la unidad número 2. Le voy a hacer presentación de la inducción de la unidad número 2 y luego vamos a ver el inicio. No, ya terminamos la unidad número 1. Entonces voy a hacer presentación de la unidad número 2. De la plataforma, perdón, de la unidad número 2. ¿Ven la plataforma? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí. Bien. La unidad número 2 tiene por título, se titula Teoría del consumidor. Allí vamos a analizar cómo es el comportamiento del consumidor cuando se enfrenta a una serie de opciones para llevar a cabo sus compras. Entonces, a eso se refiere la teoría del consumidor. ¿Cuál es el contenido de esta unidad? La utilidad total, la utilidad ordinaria. Entiéndase en economía, utilidad no es dinero, utilidad es satisfacción en economía. En contabilidad sí, en contabilidad es dinero por encima de los costos y de los gastos. En economía no, en economía es satisfacción del consumidor cuando compra los bienes y los servicios en el mercado. Eso es utilidad. Entonces vamos a ver la utilidad ordinal. ¿Por qué ordenamos las compras que realizamos? ¿Por qué priorizo cuando voy al supermercado? ¿Por qué priorizo unas compras por encima de otras compras? ¿Por qué priorizo la canasta alimentaria por encima de la canasta básica? Otro contenido es la cesta de bienes. ¿Cómo está compuesta la cesta de bienes? Definición y característica de las curvas de indiferencia, porque un consumidor le es indiferente comprar aquí o comprar allá, o porque un consumidor sacrifica un producto para comprar más de otro producto. Porque yo sacrifico el comprar panela para comprar más azúcar, porque sacrifico comprar pollo para comprar más carne, y así sucesivamente. A eso se llama curvas de indiferencias. Otro, el mapa de las preferencias, porque los consumidores prefieren algunos productos versus otros productos. Le llamamos mapa de preferencias cuando existen diferentes curvas de indiferencia. La restricción presupuestaria, con cuánto dinero cuento para comprar los bienes que deseo comprar, hasta dónde es mi restricción presupuestaria, hasta dónde yo puedo lograr comprar los bienes y servicios con el dinero que tengo. ¿Ya? No puedo ni pasarme más arriba porque no tengo dinero, pero tampoco puedo dejar de comprar. Por lo tanto, ¿cómo logramos, a través de las variaciones de precios, cómo logramos ese consumidor? En la teoría del consumidor establece que el consumidor está en equilibrio cuando él gasta todo su dinero en la compra de los bienes que desea. Si él va al supermercado y se devuelve con dinero, es porque no consiguió los bienes que desea, por lo tanto no está en equilibrio. Pero si va al supermercado y le hace falta dinero para comprar los bienes que él desea, tampoco está en equilibrio. Entonces, él logra su equilibrio cuando con el dinero que tiene va al supermercado y compra todo lo que desea, regresa feliz a casa. Entonces, a eso le llamamos el grado de satisfacción o utilidad. A eso se refiere el contenido de la unidad número 2. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Qué difícil es ustedes sacarle las palabras, Dios. No, profesor. Gracias. Ok, ¿cuál es el objetivo de esta unidad? Aplicar la teoría del consumidor para el análisis económico a través del estudio del equilibrio del consumidor. Entonces, el propósito de esta unidad es cómo logra el consumidor obtener su equilibrio a través del análisis de la teoría del consumidor. Aquí tienen el material de contenido, ¿verdad? Este es el material de estudio. Aquí está, curva de indiferencia, función de utilidad, el problema del consumidor, el libro de Dominique Salvatore de microeconomía. Ahí van a conseguir muchos casos prácticos para cuando vayan a hacer los ejercicios. Relación marginal de sustitución, ya vamos a ver qué es eso. La teoría del consumidor en la página de Economimpedia, un resumen de la teoría del consumidor, un material de la Universidad Nacional de Ingeniería de la teoría del consumidor y la clase teórica de hoy de la teoría del consumidor. Entonces, aquí está todo el material para llevar a cabo la resolución de los ejercicios y para estudiar. En la actividad de rebote, vamos a ver, en la actividad de rebote tienen 3 actividades de rebote. La primera, los 3 son videos cortos, los cuales deberán contestar preguntas referidas al video. Son videos sumamente cortos. Entonces aquí tenemos en la actividad de rebote 1. Van a contestar las siguientes preguntas. La utilidad total es el aumento de la
La utilidad total mide el grado de qué relación existe entre la utilidad total y la utilidad marginal. ¿Dónde le van a contestar? Aquí, en donde dice respuestas a la actividad 2A. Entonces aquí van a subir la pregunta y la respuesta. Todas las actividades de rebote finalizan el viernes, no es el 15, el viernes en la noche. Aquí está otra actividad de rebote. Recuerden que la actividad... Dígame. Lo profesor. No le oigo. Disculpe que le interrumpa. O sea, hacer Sí. un documento. Hacer un documento con las preguntas. No, entonces solamente la respuesta, pregunta y respuesta, más nada. No informe ni nada, pregunta y respuesta. Sí, pero no solo pregunta y respuesta, pero obviamente hay que hacer un documento para poder subir o con... Ah, no, sí, claro, sí, un documento en PDF, tiene razón. Entonces, en una parte le aparece la actividad, fíjate la actividad rebote 2B. Conteste la siguiente pregunta. Por supuesto, tiene que ver este video, ¿verdad? ¿Por qué la curva de indiferencia no puede cortarse? ¿Por qué la curva de indiferencia no tiene pendiente positiva? ¿Y qué significa una curva de diferencia más alejada del origen? Entonces, viendo este video, ¿ok? Usted responde esa pregunta aquí donde dice respuesta a la actividad 2B. Aquí usted sube el documento y aquí coloca las respuestas. Y el tercer video es la actividad rebote 2C. Dice la pregunta, ¿qué significa un nivel de satisfacción máxima? Ya se lo acabo de explicar, aunque el video lo van a visualizar mejor. ¿Cuál es el mejor punto? A, B, C o D. Allí van a ver a qué se refiere. La mayor satisfacción está en el punto. ¿En qué punto se logra el equilibrio del consumidor? Entonces, viendo este video, contestan estas preguntas y la respuesta de esa pregunta la van a colocar aquí en la respuesta a la actividad 12. Suben el documento en PDF y ya está lista la actividad. Esa es la actividad rebote. En la actividad construcción tiene la práctica. La práctica de la unidad, por supuesto, son problemas prácticos de la teoría del consumidor. Por eso es importante que manejen bien la teoría para que el sábado vamos a hacer, si es posible, vamos a tratar de hacer la práctica para que suban eso de una vez. Vamos a hacer ejercicios sobre esa práctica. Entonces dice aquí, resuelve los ejercicios individualmente con la ayuda de las clases, los videos, el material de la carpeta y los libros sugeridos. Dígame, Daniel, pregunte. Profesor, disculpe, el contenido de las diapositivas que usted nos está presentando en clase, tal como lo hizo la semana pasada, ¿ya están subidas en el aula virtual para descargarlas? ¿La de hoy? Las de la semana pasada, o sea, solo Sí, las sí, diapositivas. sí, ya están listas. Ajá. Ya, gracias, profesor. Ok, bien. Entonces, esa es la práctica. Esa práctica vamos a hacerla la semana que viene, en las horas de clase vamos a hacer la práctica. En comprobación, hay un informe, ya ustedes saben lo que es, cómo se hacen los informes, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura del informe? Ya ustedes lo conocen, pues ya lo manejan. El informe es sobre contextualización sobre la teoría del consumidor. O sea, ¿qué es contextualizar? Dice, se llama contextualización a la acción de entregar la información necesaria sobre el tema que se está investigando. Quiere decir que ustedes van a entregar una información sobre la teoría del consumidor. Esto se logra entregando más información relevante que sea necesaria y de valor para el contexto del tema, con el fin de que el interlocutor, que son ustedes, tenga la oportunidad de entender de la mejor manera lo que se está tratando. Esta es una herramienta ampliamente utilizada en campo de las ciencias sociales, ya que en esta área se necesita involucrar con todas las aristas que se encuentran haciendo la investigación. Entonces, ¿qué van ustedes a hacer? Ustedes van a revisar el material contenido de estudio y van a contextualizar esa teoría del consumidor en su vida diaria. Cómo ustedes se comportan como consumidores, o su familia, o el entorno donde ustedes viven. Eso es contextualizar. Llevar a la práctica la teoría que están aprendiendo. A eso se refiere la contextualización. Esta actividad, este informe lo van a hacer hasta el 26 de julio. Es decir, tienen 16 días para hacer esta actividad. Entonces, en lo sucesivo, me lo pueden ir presentando y cualquier duda yo se las voy aclarando. ¿Alguna duda con respecto al informe taller contextualización sobre la teoría del consumidor? ¿Sí o no? ¿Alguna duda? ¿No? No, profesor. Bien.
y tiene una prueba corta de la unidad 2. Esa prueba corta se va a hacer el jueves 28 de julio de 9 a 9 y media de la noche. Jueves 28 de julio. Usted no tiene clase el jueves y va a ser de 9 a 9 y media. Un intento permitido, 20 minutos. Entonces, a eso se refiere la unidad número 2. Ese es el contenido de la unidad número 2 que vamos a iniciar ahorita. Entonces, ¿hay alguna pregunta con la presentación de la unidad número 2? ¿Sí o no? De mi parte no, profesor. Ok, muchas gracias. Entonces, voy a cerrar la unidad número 2 para empezar la clase. ¿Ok? Bien. Vamos a ver la sesión. Segundo. Entonces, damos inicio. Ya va. Damos inicio a la clase de hoy. Como ya habíamos explicado, manténganse en línea, manténganse en cámara. Ya va. ¿Ven la pantalla? ¿Sí o no? Sí. Sí, profesor. Ok. Segundo. La unidad número 2 se llama Teoría del Consumidor. ¿Qué vemos allí? ¿Qué está haciendo esa persona? Revisando los precios de un Comprando. producto. Buscando un producto. Está comprando, está revisando los precios, está buscando ofertas, está buscando una mayor satisfacción con la compra que él realiza. Entonces, a eso obedece. Por lo tanto, la teoría del consumidor tiene los siguientes elementos o características. Uno, se busca el excedente del consumidor. ¿Y qué es el excedente del consumidor? La diferencia entre la cantidad máxima que él está dispuesto a pagar y lo que realmente paga. Eso, por supuesto, implica una satisfacción de consumo. Entonces, hay un excedente del consumidor cuando él consigue las ofertas. ¿Okay? Cuando él lleva dinero y aunque él debería gastarlo todo, él consigue oferta. También eso es un excedente al consumidor, es una máxima satisfacción. Sin embargo, como él consigue oferta, él sigue estando en equilibrio. Porque ese dinero que le sobra, él lo puede usar en comprar cantidades adicionales del producto o comprar otro producto que no tenía en la lista. Eso se llama excedente del consumidor. La restricción presupuestaria, ya le habíamos dicho que la restricción presupuestaria es la cantidad de dinero que tengo para comprar lo que necesito comprar. Por lo tanto, esa restricción presupuestaria está representada en el conjunto de combinaciones de bienes y servicios que el consumidor puede pagar con un ingreso limitado a los precios dados en el mercado. Si yo tengo 20 dólares y yo tengo una lista, ¿verdad? Quizás no pueda comprar lo que necesito porque los precios han subido. O compro lo que necesito, pero en menores cantidades. Entonces, esa es una restricción presupuestaria. Aquella cantidad de bienes y servicios que puedo comprar con la cantidad de dinero que necesito. Las preferencias y la utilidad. Cuando hablamos de preferencia, hablamos de curvas un segundito. Hablamos de curvas de indiferencia. Y como les decía, la utilidad máxima que obtiene el consumidor cuando realiza una compra. ¿Okay? Entonces, llamamos preferencia y utilidad a la obtención de alternativas para decidir cuál es la preferencia o si es indiferente, dado que las dos dan la misma satisfacción, ya sea a través de la utilidad total y utilidad marginal, que ya la vamos a analizar, o sea, a través de las curvas de indiferencia, el consumidor debe lograr un equilibrio cuando cuando obtiene, una máxima satisfacción de los productos que compra. Ya vamos a ver cómo se lleva a cabo esa actividad. Cuarto, eficiencia en el mercado. La asignación de recursos que lleve a maximizar el excedente que reciben las personas que fluctúan en el mercado. Cuando hay una eficiencia en el mercado, cuando el consumidor logra conseguir todos los productos que desea. Cuando la demanda que él lleva a cabo en el supermercado le satisface esa elección. Quiere decir que las fuerzas de oferta y demanda están actuando en forma libre. No hay restricciones para la compra, no hay restricciones para la venta. Hay una innumerable cantidad de productos con diferentes marcas, con diferentes precios, con diferentes presentaciones. A eso se le llama la eficiencia del mercado.
cuando hay suficiente producto que el consumidor se siente soberano al elegir. Y finalmente, el excedente del productor. Así como el consumidor tiene un excedente cuando le sobra dinero, cuando hay ofertas, también el productor tiene su excedente. Y el excedente del productor es el precio de venta que percibe el productor por un bien menos el costo de producirlo. Es decir, el excedente del productor es su ganancia cuando él consigue costos muy bajos que le permiten vender precios bajos y aún así él obtiene una rentabilidad, obtiene una ganancia. También es parte de la satisfacción del productor. Quiere decir que ese precio de venta cubre su costo de producción y aún así le genera una rentabilidad. Entonces, fíjense cuáles los elementos que componen a la teoría del consumidor. Excedente del consumidor, restricción presupuestaria, preferencia y utilidad, eficiencia del mercado y excedente del productor. Entonces, esos son los elementos que tenemos que tomar en cuenta. ¿Alguna pregunta, alguna duda con algún elemento, alguna interrogante? ¿Sí o no? Bien, aquí está lo que vamos a ver. Preferencia, curva de indiferencia, ejemplo de preferencia, relación marginal de sustitución, función de utilidad, retención presupuestaria y elección racional. Esos son lo que vamos a ver. Erika Vázquez, ¿qué se hizo Erika? Se me fue. Carmen Caicedo, no la veo. Aquí estoy, pro. Ah, ahorita sí la veo. ¿Y el Caicedo? No sé por qué se me esconden. No, profe, aquí estoy. Lo que pasa es que estoy recibiendo un pedido de mi papi. Ah, ok, está bien. Sí, aquí Entonces, estoy. esos son los puntos que vamos a analizar. ¿Qué ven allí? ¿Qué observan allí? No billetes, Plata. dinero. Dinero, Dinero. dólares, ¿verdad? Hay dólares. Quiere decir que el consumidor sin dinero no puede realizar sus compras. Entonces, el objetivo de un consumidor racional, ¿cuál es? Maximizar la utilidad total o, como le había dicho, la satisfacción derivada del gasto de su ingreso personal. Ese objetivo es lo que todo consumidor quiere lograr, maximizar su satisfacción, su felicidad, su utilidad total a través del gasto que realiza proveniente de su ingreso salarial. Por lo tanto, el consumidor está en equilibrio, lo vuelvo a repetir, cuando gasta su ingreso personal de manera que la satisfacción del último dólar gastado en los diferentes satisfactores o los diferentes bienes es la misma. Él está feliz porque todo lo que llevó, al menos pudo comprar y no se regresó a su casa triste porque no los pudo comprar. No importa, gaste todo. Total, tenía 20 dólares destinados para comprar. ¿Ok? Entonces, regreso feliz a la casa. Se le llama satisfactores a los bienes, oye, bienes y servicios. Entonces decimos que el consumidor está en equilibrio cuando gasta todo su dinero, su ingreso, de manera que le genera una satisfacción cuando gasta el último dólar en los diferentes bienes que desea comprar. Ahora, ¿qué es la utilidad total? Les había dicho que la utilidad en economía es máxima satisfacción, no es dinero, en economía no, en contabilidad sí. Entonces, se denomina utilidad total a la proporcionada por el conjunto de las unidades consumidas del bien considerado, es decir, a la suma de las utilidades que reportan las diversas unidades consumidas. Por lo tanto, la utilidad total se comporta de manera que va creciendo, fíjense aquí en el gráfico, ella va creciendo a medida que consumimos más, a medida que aumenta el consumo de un producto hasta un punto máximo, aquí en el punto 4, entre 4 y 5, hasta un punto máximo a partir del cual ella empieza a disminuir. Ahora, ¿cómo se da esto en la vida real? ¿Qué sucede si yo tomo un vaso de agua? Tomo un segundo vaso de agua, tomo un tercer vaso de agua, tomo un cuarto vaso de agua, tomo un quinto vaso de agua. ¿Qué sucede en el vaso de agua número 5? ¿Qué sucede? Ya se siente lleno, ha saciado la sed. Exactamente, entonces ya estoy lleno, ya he alcanzado mi máxima utilidad. Entonces, ya el vaso número 6 ya genera una desutilidad, ya no lo necesito más, ya no puedo más porque podría reventar. Entonces, el incremento de las unidades adicionales me va a proporcionar esa máxima utilidad. Primer vaso de agua, segundo vaso de agua, tercer vaso de agua, cuarto vaso de agua, quinto ya no puedo más.
Si me tomo el vaso número 6 de agua, ya podría vomitar, me podría enfermar. Ahora, ¿qué vaso es más importante para el consumidor? ¿El vaso 1 o el vaso 5? Si tiene sed, ¿qué vaso es más importante? El 5. No. Cuando usted está corriendo, está en una competencia, usted le dan agua. ¿Cuál es el más importante para usted? ¿El primer vaso de agua o el vaso de agua número? ¿Ah? El primer vaso. El primer vaso de agua. Exacto. Entonces quiere decir que el vaso de agua número 1 es el más importante. Ahora, cuando yo sumo todos los vasos hasta el 5, eso es utilidad total. ¿Verdad? Pero el primer vaso de agua es el más importante. Igualmente cuando estoy comiendo, cuando vamos a comer, le damos, primero nos comemos la sopa. Ah, ya por fin empecé a comer. Y luego viene el segundo plato. Luego viene el postre. Y quizás le dan otro postre y usted no quiere más porque ya está lleno. Quiere decir que el postre podría estar representado en la cantidad consumida número 6. Entonces, a la sumatoria de los vasos de agua se le llama utilidad total. Pero el primer vaso de agua es el más importante. El más importante. Ahora, esa utilidad total que vimos allá en la gráfica, ¿cómo se logra esa utilidad total? En la teoría del consumidor es un enfoque ordinal. ¿Por qué ordinal? Porque yo voy ordenando la satisfacción que me generan los vasos de agua. Quiere decir que el segundo vaso de agua me genera menos satisfacción que el primero. El tercero me genera menos satisfacción que el segundo. El cuarto me genera menos satisfacción que el tercero. El quinto me genera menos satisfacción que el cuarto. Es decir, que le estoy dando más importancia. ¿A cuál? Al primero, que es donde alcanzo la máxima satisfacción en términos de consumo, en términos subjetivos, y eso se le llama enfoque ordinal. Ahora, no solamente la utilidad total está presente, está también la utilidad marginal. En economía, la palabra marginal significa unidades adicionales, no significa pobreza como lo que podemos interpretar en sociología. Entonces, la utilidad marginal es la utilidad adicional que recibe el consumidor cuando consume, en este caso, los vasos de agua. Ahora, ¿cómo podemos definirla? Tiene carácter decreciente para todos los niveles de consumo. En efecto, el valor que confiere cualquier consumidor individual a las sucesivas unidades de un determinado bien disminuirá a medida que aumente el consumo de ese bien, manteniéndose constante el consumo de todos los demás bienes. Quizás esto le parezca un trabalengua, pero ¿qué vemos aquí? El primer vaso de agua generó una utilidad total, ¿verdad? Pero una máxima satisfacción, ¿cierto? Como lo vemos aquí. El segundo vaso de agua generó una satisfacción menos que el segundo. Aquí la vemos, aquí está graficada. El tercer vaso de agua generó una satisfacción menos que el segundo. Aquí está. El cuarto vaso de agua, a pesar de que la utilidad total aumentó, la utilidad marginal empieza a disminuir. Y el quinto vaso de agua ya es lo máximo que puedo consumir. Entonces la utilidad total llega a 0. ¿Qué pasa si consumo el sexto vaso de agua? Ya se produce una desutilidad, ya no puedo más. Por lo tanto, se hace negativa. ¿Cómo vemos esta combinación de la utilidad total y la utilidad marginal juntas? De esta forma. Fíjense, aquí están las cantidades de vasos de agua. ¿Ven la gráfica? ¿La lámina sí la ven? ¿Sí o no? Sí, profesor. Aquí vemos la cantidad de vasos de agua. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La utilidad total, ¿verdad? Con 0 vasos de agua es 0 vasos de agua. Un vaso de agua me reporta 4 de utilidad total, ¿verdad? Sí, un vaso de agua me reporta 4 de utilidad total. Aquí vemos. El segundo vaso de agua me reporta 7. Aquí está, el lado izquierdo, 7. El tercer vaso de agua me reporta 9. 9 de satisfacción. El cuarto me reporta 10 de satisfacción total. El quinto me sigue reportando las mismas 10 de satisfacción total. Y el sexto empieza a disminuir. Ya me reporta 8 de satisfacción total. Ya no puedo consumir más en términos de satisfacción total. Pero en términos de utilidad marginal es todo lo contrario. ¿Por qué? El primer vaso de agua me reporta 4 de utilidad marginal porque ya he satisfecho mi necesidad. Quiere decir que a medida que voy agregando vasos de utilidad total de agua,
la utilidad marginal empieza a decrecer. ¿Ok? Esto se va a acabar en 9 minutos. Pasamos luego al segundo bloque si se acaba. Entonces, fíjense que a mayor utilidad total, menor es la utilidad marginal. El sexto vaso de agua me reporta 8 de utilidad total. Sin embargo, me reporta menos 2 de utilidad marginal. Quiere decir que a mayor utilidad total, ¿verdad? A medida que la utilidad total va creciendo, la utilidad marginal va decreciendo. El vaso de agua 5 es lo máximo que necesito consumir, por lo tanto la utilidad marginal es 0. Y la utilidad total, si agrego el vaso 6, empieza a decrecer, también la utilidad marginal se haría negativo. Entonces, de esta forma, y lo llevamos a una empresa, a una maquinaria. ¿Qué pasa cuando la máquina le paso el nivel de producción de 1 hora a 2 horas? Aumenta la producción. De 2 horas a 3 horas, aumenta la producción. De 3 horas a 4 horas, aumenta la producción. Pero ¿qué pasa cuando le coloco la hora 5? 5 horas ya empieza a dañarse la máquina. Así mismo sucede con la utilidad marginal. La primera hora es donde más produce. La segunda hora empieza la máquina a dañarse. La tercera hora la máquina ya produce en forma de productos de mala calidad. En la hora 5 ya la máquina ya está casi por apagarse, no están funcionando bien, los productos salen muy de mala calidad. Y si le coloco 6 horas a esa máquina, por supuesto la máquina se va a dañar, se va a apagar, pues. Entonces eso produce una desutilidad negativa, una utilidad negativa. Entonces, ¿ven la relación entre la utilidad total y la utilidad marginal? ¿Sí la ven? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ok, esto para cuando vean los videos, quizás está mucho mejor explicada o más sustentada. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Erika, Legner, Bonet, ¿alguna pregunta? ¿Sí o no? De mi parte no, profesor. Ok, muchas De mi gracias. parte no, profe. Bien, entonces seguimos. Vamos al otro elemento que son las curvas de indiferencia, cuando el consumidor es indiferente en la adquisición de los bienes. Dice, la curva de indiferencia es el lugar geométrico de las combinaciones de bienes que representan la misma utilidad o satisfacción de las necesidades para el consumidor individual. Es un lugar geométrico, ¿verdad? Todas esas curvas de indiferencia que vemos allí representan satisfacción para el consumidor. Ahora, este proceso puede repetirse para combinaciones iniciales distintas y de esta forma podría obtenerse la familia de curva de indiferencia. Aquí tenemos la curva de indiferencia 1, la 2 y la 3. Todas me componen el mapa de curvas de indiferencia, llamada también familia de curvas de indiferencia, las cuales unen los puntos que representan las combinaciones, el bien Y y el bien Y. Por lo tanto, todas esas curvas de indiferencia me reportan satisfacción cuando yo consumo tanto el bien X como el bien Y. Por lo tanto, todas esas curvas de indiferencia generan una utilidad al consumidor o una satisfacción. Ahora, pregunto, si yo me sitúo aquí en el nivel del bien Y arriba, obtengo más cantidad del bien Y que del bien X, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Ven la flechita? ¿Sí? Sí. Ajá. Sí. Si me sitúo aquí, obtengo más cantidad del bien Y que del bien X. Pero ¿qué pasa si me sitúo aquí? Obtengo más cantidad del bien X que del bien Y en la curva de diferencia 1. Pero resulta que yo quiero ubicarme en la curva de diferencia 3 y 3. Obtengo, si me ubico aquí en esta zona de arriba, obtengo más cantidad del bien Y. Si me ubico aquí abajo, obtengo más cantidad del bien X. Entonces, el consumidor decide qué cantidades de productos necesita consumir más. Él puede ubicarse en los puntos extremos si necesita más cantidad del bien Y o en los puntos inferiores si necesita más cantidad del bien X. Pero si él necesita en forma equilibrada ambas cantidades de los bienes, se sitúa aquí en el centro. Aquí en el centro. ¿Ve? Ahora, una curva de indiferencia más alejada del vértice, este es el vértice, representa mayor satisfacción. Por lo tanto, la curva de diferencia 3 representa más satisfacción del bien Y y del bien X al consumidor que la curva de diferencia 2. La curva de diferencia 2 representa mayor satisfacción que la curva de diferencia 1 y así sucesivamente. Por supuesto,
Todo consumidor querrá ubicarse en la curva de indiferencia I3. No, ni nadie querría ubicarse en la curva de indiferencia I1, porque mientras más está alejada del vértice, representa una mayor satisfacción tanto del consumo del bien Y como del consumo del bien X. A eso se refiere las curvas de indiferencia. Entonces, el consumidor, si me ubico aquí arriba, soy indiferente al bien X, pero si me ubico aquí abajo, soy indiferente al bien Y. Si me ubico en el centro, me es indiferente a ambos bienes porque ambos me reportan una misma satisfacción. ¿Alguna duda, alguna pregunta con el análisis? ¿Sí o no? No, profesor. Ok, gracias. Bien. Entonces ya hemos visto utilidad total, utilidad marginal y curva de diferencia. Vamos al tercer elemento de la teoría del consumidor. Sigue siendo un enfoque ordinal. ¿Por qué? Porque yo ordeno mis preferencias. Aquí en la curva de indiferencia, yo prefiero aquí el bien Y o prefiero el bien X. En la utilidad, prefiero, por supuesto, consumir el primer vaso de agua, el primer plato de comida. ¿Ok? Ahora, vamos a la relación marginal de sustitución. Dice, como la palabra lo indica, relación o tasa marginal de sustitución. Se lo voy a explicar primero con el concepto y luego con un caso práctico. Es la cantidad que se estaría dispuesto a ceder de uno de los dos bienes para obtener una cantidad adicional del otro, manteniendo la utilidad constante. Es decir, que la satisfacción se mantiene constante, ¿verdad? El consumidor se mantiene constante en su satisfacción. Gráficamente es la pendiente en cada punto de la curva de indiferencia. Un caso sencillo. Yo voy al supermercado y yo veo pollo y carne. ¿Ok? ¿Y cómo aplico esa tasa marginal de sustitución? Consumiendo. Si el pollo cuesta $4 el kilo y la carne $10, yo compro más pollo que carne. Allí estoy sustituyendo. Compro 2 kilos de pollo y un medio kilo de carne. Sin embargo, yo estoy comprando ambos bienes y ambos me reportan una misma satisfacción de alimentación. Yo estoy jugando con el dinero porque estoy jugando con las ofertas. Por lo tanto, esa tasa marginal de sustitución también se analiza desde el punto de vista de las curvas de indiferencia. Entonces, o si yo quiero comprar entre un vehículo Toyota y un vehículo Kia, por supuesto los vehículos Toyota son mucho más costosos. Entonces, bueno, me compro dos vehículos Kia de precios muy bajos en vez de comprarme una Toyota con un precio muy elevado. Si la Toyota me cuesta $50,000 y los vehículos me cuestan $25,000, bueno, compro dos vehículos, me compro uno para mí y me compro uno para mi esposa. Entonces, allí estoy sustituyendo un producto por dos productos en base al precio. Ahora, ¿cómo se da esto en las curvas de diferencia? Pongan atención. El eje del vértice se proyecta una línea punteada roja, lo cual significa una mayor utilidad, lo que les decía anteriormente. Aquí la curva de diferencia C genera una mayor utilidad que la curva de diferencia B. La curva de diferencia B genera una mayor utilidad de la curva de diferencia A, tanto de hamburguesas como de películas. Ahora bien, resulta que yo quiero comprar necesito comprar más hamburguesas que película. Si me ubico en el punto 7, obtengo una mayor satisfacción de hamburguesas y la sustituyo por película. Compro 7 hamburguesas en vez de ir 2 veces al cine o comprar 2 películas. Me ubico aquí en la curva de diferencia A. Pero resulta que yo quiero ir 5 veces al cine. Entonces me compro 3 hamburguesas. Entonces, ¿ven la relación? ¿Sí la observan? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ok. Entonces, en la curva de diferencia sustituyo. Compro 7 hamburguesas por 2 entradas al cine. Le estoy dando preferencia a las hamburguesas, ¿verdad? Pero resulta que ya yo voy a cambiar esa sustitución. Entonces, en la misma curva de diferencia A, voy al cine 5 veces y me compro 3 hamburguesas. Aquí tengo preferencia por las hamburguesas y aquí tengo preferencias por la entrada al cine
en la misma curva de diferencia A. Ahora, yo quisiera ubicarme ¿dónde? En la curva de diferencia C, porque me va a aumentar tanto más